Shalom, mis hermanos, paz y bendiciones. En el día de hoy vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios, de Yahvé, y algo fundamental, cuán importante es ser obediente a Dios. Es una de las llaves para que lleguen las bendiciones a nuestras vidas. Hay cosas que a veces uno se pregunta, ¿y por qué yo oro a Dios y me pasa esto? Y siento que estoy orando y no llega esa bendición. Y muchas veces es como que también, ¿no? Es como que buscamos a Dios por necesidades propias, por algo propio, pero es como que no hay una intención de cambio. Entonces es querer recibir una bendición y tener una misma conducta. Y muchas veces decimos, ¿y por qué no se cumplió? ¿Y por qué no llegó la bendición? Y la pregunta es, y analizarnos, ¿estamos caminando conforme a la voluntad del Padre Eterno? Porque su palabra dice, crecer hasta la estatura de Mashiach. Y nosotros podemos creer que estamos haciendo que, Dios mío, si yo me estoy congregando, estoy diezmando, estoy ofrendando, pero como persona, ¿yo estoy cambiando? ¿O vengo a la iglesia solamente, o le busco a Dios solamente para pedirle? O sea, me acuerdo de Dios cuando tengo una necesidad, tengo un problema, Dios mío, necesito de tu ayuda porque me surgió un imprevisto, no lo puedo controlar, estoy preocupado, tengo ansiedad, no puedo dormir, y me acuerdo de Dios de ese momento. Pero cuán importante para que esas bendiciones puedan llegar, para que pueda llegar a nuestras vidas, es la obediencia. La obediencia es la llave para poder obtener las bendiciones. Y cuán importante es, y lo vamos a ver a través de un versículo muy puntualmente, ¿sí? Lo que vamos a tratar en estos poquitos versículos es la obediencia. Y cuán importante es la obediencia, porque yo puedo pensar que estoy haciendo bien. Me puedo analizar y decir, pero yo hago esto, yo hago aquello, y justificándome. Pero ¿realmente está habiendo un cambio en mi vida? La palabra, cuando dicen el término cristiano, significa seguidores de Cristo, que es un término, digámoslo así, griego. Podemos decir para el judío mesiánico que ya aceptó a su hijo amado Yeshua y espera que vuelva otra vez el Mesías, porque sabe que vino y va a volver. Y también se dice mesiánico, pero realmente soy un seguidor de su hijo amado de Dios, el hijo amado de Dios. Soy un seguidor, y seguidor, para poder seguir, significa que estoy siguiendo los caminos, que estoy siguiendo los pasos, que hay un cambio en mi vida. ¿Está habiendo ese cambio? ¿Estoy siendo luz? ¿O cómo estoy yo en la congregación? Y a veces como que hay situaciones como que estamos empantanados, que estamos en un lodo cenagoso y no encontramos la salida. Pero para que haya esa salida, hay una puerta que abre para que vos puedas tener esa libertad y para que puedas ser bendecido. Y una de esas llaves tan importantes es la obediencia. En nombre de Yeshua vamos a leer su palabra, ¿sí? Porque sabemos que, fíjense que las religiones fueron creadas por el hombre, porque la palabra es una sola y su espíritu es unidad. Pero ¿qué es lo que generó la desunión en el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que generó que cada uno dice, no, porque esta es la verdad, porque esto? ¿Qué es lo que generó ese conflicto y tanta diversidad y tantas religiones? Fueron creadas por falta del Espíritu de Dios. Fueron creadas por la desobediencia. Fueron creadas por el hombre, porque Dios es uno y su palabra es una sola. Si ustedes leen la Biblia evangélica, la católica, y se ponen a pensar, y lo leen y oran a Dios para que Dios, por algo dice Biblia Santa, porque Biblia es un conjunto de libros.
Entonces, tiene que ver con algo santo. Si para poder yo entender la palabra de Dios, tengo que tener esa comunión con Dios y buscar de Dios para poder entender su palabra, porque su palabra es vida. Entonces, cuán importante es poder entender lo que Dios tiene para mi vida. Vamos a ir al libro de 1 de Samuel, capítulo 15, del versículo 18 en adelante. Y esta parte, resumiendo un poquito, en el libro de Samuel, capítulo 15, fíjense que dice, como título, ¿no? Saúl desobedece y es desechado. Digámoslo así, ¿por qué es desechado? ¿Dios te desecha? Dios no te desecha. Tus acciones hacen que te alejes de Dios, ¿sí? Porque siempre que los busques a Dios, Dios siempre va a estar extendiéndote la mano, va a estar buscando, hasta último momento siempre te va a estar dando oportunidad. No es que Dios te desprecia, sino que nuestras acciones, no, pero esto, no quiero continuar esto, porque a mí me produce un dolor, porque a mí me produce esto. Y claro que hay cosas que tienen que producir cierto dolor, porque esos dolores implica que hay algo de nuestra vida que es sacado. Guardar la palabra de Dios, hay cosas que nos van a producir dolores, producto de guardar la palabra de Dios, es porque ese dolor es que Dios está extirpando, sacando algo de tu vida que produce daño, que te genera una inestabilidad, que no te permite disfrutar, que no te permite poder recibir esas bendiciones. Pero hoy vamos a tocar una de las cosas fundamentales, que es la llave de las bendiciones. ¿Y por qué por qué no llega esta palabra? No es que no llegue la palabra, hay que ver qué es lo que, porque hablemos de Hasatán o Satanás, que significa adversario. Obviamente no va a querer que seas bendecido por Dios y va a hacer lo imposible para que no llegue esas bendiciones. Pero el pecado es la puerta al enemigo para que haga lo que quiera. Es el punto estratégico es que vos puedas pecar y hacer de tu vida, un ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Satanás le arrebató a Adán todo lo que Dios le había dado, todas las bendiciones que el diablo vino a robar, no solamente a robar, matar y destruir, vino a hacer otras cosas, a generar esa oposición para que vos no puedas ser salvo, para que tu vida sea miserable, para que te sientas, yo no puedo, yo no sirvo, para que vivas en una amargura constante. Y no solamente para eso, generar una oposición para que no recibas las bendiciones de parte de Dios. No es que Dios no te quiera bendecir, Dios te quiere guardar, pero también te quiere preparar para darte esa bendición. Porque no sirve de nada si yo no tengo un cambio en mi vida, no voy a poder valorar lo que Dios me da. No voy a poder disfrutar de esa bendición. Pero ¿qué pasó con lo de Saúl? Fue un cúmulo de malas decisiones, fue el conjunto de malas decisiones y venía de mal en peor, venía consultando a divinos, venía consultando esto, la desobediencia en potencia. Llegó un punto, bueno, si no querés ser obediente, querés esto para tu vida, bueno, Dios da libre albedrío, cada cual tomará su decisión. Y las acciones tienen, toda acción tiene una reacción, sea para bien o para mal, puede tener una consecuencia, para bien o para mal. Pero Dios te da la libertad, no te pone, a ver si no haces esto, no. Es nuestra decisión lo que afecta y termina afectando no solamente nuestras vidas, sino también nuestro entorno. Por eso es tan importante la obediencia a Dios, porque en esa obediencia también está la transformación de nuestras vidas, porque su palabra hay enseñanza para que no solamente forma o conducta de vida, sino sacar de nuestras vidas aquello que nos impide acercarnos a Dios. Y es tan importante la obediencia porque podemos alcanzar
una bendición muy especial. Fíjense que en la obediencia está la bendición, dice la palabra, ¿no? Y esto está en el libro de Deuteronomio. En la obediencia está la bendición. Hay un montón de versículos que respaldan que la obediencia a Dios genera bendición. Entonces, ¿cuán importante es ser obediente a Dios? No, pero Dios, yo creo que yo estoy congregando, estoy diezmando, y yo creo que estoy haciendo bien. Pero lo que vos estás haciendo, ¿te está generando un cambio en tu vida para bien? Porque yo creo que estoy haciendo bien. Pero realmente, lo que yo estoy haciendo genera un cambio en mi vida, porque si no, no sirve de nada. Entonces, cuán importante es también analizarse qué es lo que está pasando. ¿Estoy siendo obediente o estoy siendo desobediente? ¿Cuál es el propósito? Porque el propósito de Dios es que todos podamos ser salvos, primero y principal. No solamente que Dios cuando te da esa salvación, también te regala dones y también permite que puedan llegar esas bendiciones. Es el enemigo que se encarga de que esas bendiciones no lleguen a tu vida. Pero en la obediencia es la llave para que vos poder tomar esas bendiciones. Y Satanás no puede tener chance con eso. Entonces, para que el diablo no tenga chance y para yo tomar las bendiciones, hay algo fundamental. Hay otras llaves, ¿no? Para que esas bendiciones también se cumplan. Pero vamos a tocar un tema en especial que tiene que ver con la obediencia. Acá vemos en el capítulo 15, con el título nada más estoy hablando y estoy explicando cuán importante es la obediencia, porque Saúl dice desobedece, pero no es la primera desobediencia de Saúl, es el conjunto de desobediencia, y no solamente que él fue desobediente, sino que terminó perjudicando a un pueblo y no haciendo caso a la voluntad del Padre Eterno. Bien, vamos con el capítulo 15, versículo 18, y dice, y Yahvé, donde Samuel le habla, ¿no? ¿Sí? Dice, vamos un versículo anterior donde Samuel dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahvé te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído a la voz de Yahvé, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió, acá se está justificando Saúl ante Samuel y dice, antes bien he obedecido a la voz de Yahvé y fui a la misión que Yahvé me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas para las primicias del anatema. Hablando de anatema, ¿sí? Presten atención en esto. ¿Qué es un anatema? Es cuando hay algo que es adquirido, ya sea que es pecado, donde el diablo tiene derecho legal, ¿sí? Supongamos que yo tengo algo que es un anatema, ya sea una estatua, ya sea un símbolo, ya sea algo que sea de personas que practican el ocultismo, el satanismo y un montón de cosas, ¿no? Yo tengo algo, ¿no? Donde, pongámosle, donde este oro lo tenía en el templo de tal dios. Y acá dice, donde se ocultan los demonios y todo esto, no, el pueblo tomó este botín, este oro, y lo trajo, ¿cómo es esto? De gente que ha robado, gente que tomó ese oro y lo utilizó, quién sabe para qué cosas. Eso traes ofrenda a la casa de Dios, y cuando primero Dios dijo, destruye todo, nada del anatema. Dice, para ofrecer sacrificios a Yahvé tu Elohim en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Yahvé, de Dios?
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra, fíjense cuán importante es esto. Prestemos atención a esto donde dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, Él también te ha desechado para que no seas rey. Saúl, viendo esta situación, dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, y porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos, perdona pues ahora mi pecado. Pero no es la primera vez que Saúl desobedece. Cuán importante, porque si en lo poco me eres fiel, sobre mucho te pondré. Y la llave de la obediencia es poder, esa llave que es ser obediente, te abre bendiciones. Y fíjense que esas bendiciones no prescriben, no es que ya fue para tiempo antiguo, no. Porque la palabra de Dios tiene una vigencia y una permanencia, que son promesas de bendición. En la palabra hay más de 3.500 promesas de bendición. Y cuán importante es ser obediente a Dios. Cuán importante es cuando, si Dios a través de un vaso te dice, no hagas esto, y vas y lo haces. No, pero después me arrepiento y pido perdón. Esa obediencia, en esa poca sujeción, Dios está quebrantando algo de por ahí de tu vida de no querer sujetarse a nadie. De un espíritu rebelde, de un espíritu de, no, yo no me quiero sujetar. Pero nosotros la sujeción a Dios es de bendición. La sujeción a su palabra produce libertad. En cambio, el hacer caso al enemigo y prestar oído a esas palabras es quedar prendido a la sujeción del enemigo y esas palabras y esos hechos que nos generan ataduras espirituales y cárceles espirituales. Entonces, ¿a quién está prestando atención mi oído? ¿A quién está prestando mi corazón atención a esas palabras? ¿A la rebeldía o a la obediencia? Cualquiera de estas acciones produce una acción y una reacción y una consecuencia, unos para bien y otros para mal. El ser obediente a la palabra de Dios no solamente que genera un costo, porque sí, a veces nos duele, nos cuesta, nos produce trabajo. Por eso Dios nos permite, por algo habla del Espíritu Consolador, que es su Espíritu Santo, y que es el Espíritu que nos imparte o nos ministra o el intermediario para poder llegar a Dios, porque su Hijo amado Yeshua es la puerta para llegar a Dios. Pero por algo está la oración. Si yo no puedo cumplir con los mandamientos, si yo los pudiera cumplir, en vano vino Jesús y Yeshua, y en vano fue su muerte. Pero para poder ser obediente, yo tengo un límite. Y yo voy a orar para poder alcanzar a hacer esa obediencia. Pero esa obediencia tiene un límite y Dios conoce las limitaciones. Pero ¿por qué me pide esa obediencia? Conoce mis limitaciones, pero me lleva a sacar esa obediencia a un lugar de confort. Me lleva a hacer algo que a mí me cuesta, y Dios lo sabe. Que me lleva a hacer algo que me produce dolor, y ese dolor es necesario porque Dios está extirpando algo que te hace daño, algo que te lastima, hay algo que no te permite llegar a esas bendiciones. Y Dios te quiere bendecir, pero esa rebeldía, esa falta de sujeción, eso de yo con mi vida hago lo que quiero, termina dañándote a vos mismo, no a otros. Sí, la consecuencia de tu rebelión y desobediencia termina afectando a tu entorno, lastimando a tu entorno. La obediencia a Dios trae vida.
No, pero yo no soy obediente al enemigo, no, no. Entonces la rebeldía es parte de consecuencia de seguir, porque cuando nosotros no prestamos, o esa casa o ese vaso no es lleno con las cosas de Dios, ¿con qué se llena ese vaso? Porque nosotros dice que tenemos que ser vaso de honra, pero si ese vaso no lo llenamos con las cosas de Dios, ¿con qué es llenado ese vaso? Y eso es lo que nos genera tanto dolor. Y fíjense cuán importante es la obediencia, porque para que se cumplan las bendiciones que está en Deuteronomio 28, muy cortito y ya finalizamos, porque la función principal es poder enseñar qué es la obediencia. Y fíjense, el capítulo 28 dice, bendiciones de la obediencia. Y esto es una bendición que permanece. Y se acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Yahvé tu Elohim, que para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo, también Yahvé tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahvé tu Elohim. Bendito serás en tu ciudad, en la ciudad, y bendito en el campo, bendito en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu tierra y en el fruto de tus bestias, y la cría de tus vacas y en rebaño de tus ovejas. Bendito serán tus canastas y tus artesanas de amasar, bendito serás en tu entrada y bendito en tu salir. Bendito Yahvé derrotará a tus enemigos que se levantan contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Y esto sigue, ¿no? Y habla de las bendiciones. Cuán importante. Para que esas bendiciones nos alcancen, la llave es la obediencia. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos siendo nosotros? Y es analizarse y pedirle a Dios, Padre eterno, te pido perdón si en algo te he fallado y no he sido obediente. Y te pido que me estés mostrando, que me ayudes a ser obediente a tu palabra, a poder guardar tu palabra. Y si hay algo que tú me estás diciendo y no lo puedo alcanzar, que me des la fuerza, me ayudes para poder cumplir. Porque sin Dios no hay manera de ser obediente. No hay manera sin la ayuda de Dios de alcanzar esa obediencia. Y sin la ayuda de Dios no hay forma de poder ser obediente. No vas a poder con tu fuerza. Necesitamos a Dios para alcanzar. No solamente es esta ayuda. Fíjense que para poder alcanzar la obediencia necesitamos de Dios. Pero cuando nosotros derramamos nuestro corazón y decimos queremos ser obedientes, ayúdanos, Padre eterno, a poder dar estas ofrendas o diezmos con ese gozo y reconocer que tú estás sobre todo. Ese cambio que produce en nosotros es ser agradecido, esa obediencia y lo que está en su palabra, que genera un cambio en nosotros, es amar y todo esto. Le estamos pidiendo ayuda a Dios, no solamente que le pedimos ayuda, sino que Él nos bendice por ser obedientes. O sea, sabemos que no podemos cumplir, pero sin la ayuda de Dios no hay manera de cumplirlo. Pero si oramos y le pedimos a Dios para que nos ayude a alcanzar la obediencia, encima de eso nos da bendición. Por eso digo que la llave de las bendiciones es la obediencia. Es una de las llaves más importantes. Porque sin la obediencia, sin esa bendición, sin poder guardar su palabra, porque dice, sin santidad nadie conocerá a Dios. Parte de esa santidad que dice la palabra, con que limpiará el joven su camino, con guardar la palabra de Dios. Fíjense cuán importante es guardar, no solamente guardar, sino vivirle esa palabra y buscar una transformación en mi vida, que ese cambio que produce la palabra en nuestras vidas nos genera esa santidad para poder acercarnos más a Dios. Y eso abre la puerta de las bendiciones para que lleguen a nuestras vidas. Hasta acá la palabra, que sea de mucha bendición y que todos podamos alcanzar esa gracia, que podamos alcanzar esa obediencia, porque sin obediencia, sin esa santidad, no solamente que no vamos a poder alcanzar esas bendiciones, sino que no vamos a poder ver a Dios. Amén. Y Dios se tiene que reflejar en nuestras vidas. A eso se refiere ver a Dios, que Dios sea en nuestras vidas. No pedirle a Dios para acomodar su palabra de Dios a nuestras pretensiones, deseos
y nuestra vida no tiene un solo cambio. Porque por más que te llegue la bendición, por más que yo lo tenga todo, no voy a ser feliz. Gente que no le es la falta de dinero, gente que lo tiene todo y no sabe qué hacer con su vida y terminan suicidándose. Porque hay cosas que vos decís, pero tiene familia, tiene dinero, tiene esto, tiene aquello. ¿Cómo es que se suicidó? Tenía fama, tenía esto, ¿y cómo terminó? En los vicios, la adicción y terminó matándose. Lo tenía todo. Porque la plata, el dinero y todo lo que está en este mundo nos llena el vacío que hay en nuestro interior. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Por eso decimos que una de las llaves, porque es una de las llaves, es la obediencia. Hasta acá, mis hermanos, paz y bendiciones, que sea de mucha bendición para sus vidas. Shalom.